hernias, habíamos visto ya parte de lo que es el diagnóstico. Fíjense que la mayor parte de las veces el diagnóstico es clínico. En algunos casos nos ayudan algunos exámenes complementarios, sobre todo en matrimonio. Dentro de ellos, uno de los que utilizamos con cierta frecuencia es la ecografía. La ecografía de pared abdominal. Ustedes saben que hay ecografías abdominales y de pared abdominal. Si piden abdominal, les van a mostrar el hígado, riñón, vaso, vesícula, páncreas, etc. Y no les va a hablar nada de hernias. Y lo que nos interesa a nosotros es saber la pared, porque las hernias están en la pared. Nos deben pedir ecografía de pared. Y en esta ecografía, fíjense que lo que vamos a ver es el conducto inguinal. Por una parte, esto que están en el conducto, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Tienen que entender la clase, entender todo lo que les estoy hablando está en el libro con seguridad. Bueno, entonces, fíjense que vamos a ver el conducto inguinal, que es esto, y vamos a ver el orificio inguinal interno profundo. Ya hemos visto que hay dos sitios por donde salen hernias, ¿verdad? El orificio inguinal interno profundo, ¿cómo se llaman las hernias que salen por ahí? Indirectas, ¿no? ¿Las que salen por la pared posterior? Indirectas. Muy bien. Entonces estamos viendo ese orificio y estamos viendo el conducto inguinal, que es esto que están viendo. Esto es el reposo cuando el ecografista o el maquinólogo con el transductor ve. Después pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva, que empuje o que haga esfuerzo. Fíjense cómo crece en diámetro y cómo se llena además el conducto inguinal, que medía ese tamaño. Fíjense cómo en su interior ahora aparece incluso el intestino. Y entonces así nos puede ayudar la ecografía. Aquí estamos viendo una ecografía donde se ve una alteración en el plano aponeurótico. Habíamos dicho que las hernias, el defecto o la hernia es en la aponeurosis misma, ¿no es cierto? Entonces fíjense que no hay una continuidad. Esto que ven en blanco es parte de la aponeurosis. Y aquí fíjense cómo está separado y además hay un contenido. En este caso parte del intestino delgado además, que corresponde a una hernia. Podemos pedir estudios más sofisticados dependiendo de dónde estemos. Si estamos en un hospital que tenga esos recursos, lo podemos hacer. Dentro de ellas podemos pedir una tomografía abdominal. No necesitamos que sea con contraste, puede ser una tomografía simple. Y fíjense que en la tomografía nos va a mostrar igual la presencia de un saco herniario en la región inguinal, así como están viendo. Entonces estamos viendo la región posterior, aquí vemos el hueso ilíaco, dice que parte de la columna vertebral en las otras porciones, y vemos en esta pared anterior que en el lado derecho del paciente encontramos esta imagen de una hernia. Lo mismo en esta otra imagen, ¿cierto? Estamos viendo igual parte de una hernia en una tomografía axial computarizada. En esta vemos con más definición los músculos, el cérvico externo, interno, transverso, los rectos abdominales anteriores, y vemos ahí un saco herniario en esa región. Entonces, generalmente con todo esto llegamos al diagnóstico de una hernia inguinal. Lo siguiente que hacemos es la clasificación. Fíjense que en la clasificación hay muchas clasificaciones y la que más se utiliza, o una de las que más se utiliza, es la de Nair, que clasifica en 4 tipos. De estas 4, fíjense que las 2 primeras corresponden a la hernia indirecta, la que sale por el orificio inguinal interno profundo. Es el tipo D. Es el tipo 1 cuando no hay una dilatación del anillo, el tipo 2 cuando ya hay dilatación del anillo. El tipo 3 corresponde a las hernias de la pared posterior del conducto inguinal, como es las hernias directas, ¿no? El tipo A es una hernia directa netamente y el tipo B es una hernia directa que además se configura como una hernia directa. Y el tipo C es una hernia femoral. Y el tipo 4 es cualquiera de las hernias que sea recidivante o recurrente. Que haya un paciente que se operó y que vuelve a salir una hernia, viene a ser ya el tipo 4, así como está viendo. Con todo esto entonces podemos plantear el tratamiento.
El tratamiento de una hernia inguinal es evidentemente quirúrgico. No hay ningún tratamiento médico que haga que ese orificio que tiene el paciente se cierre solito. No hay ningún medicamento actualmente que lo haga. La única forma es cerrar el defecto herniario, ya sea utilizando los propios tejidos del paciente o utilizando un material extraño o protésico. Fíjense que el objetivo en la cirugía de la hernia, independientemente de si es inguinal, si es plural, si es umbilical o en cualquier lugar que se encuentre, el objetivo es cerrar el defecto herniario y evitar las recidivas. Eso es lo que queremos hacer. Entonces hay un orificio, ese orificio tenemos que cerrar para evitar que vuelva a salir, que sería la recidiva. Ahora bien, cuando ese orificio lo cerramos utilizando los propios tejidos del paciente, llamamos a ese procedimiento herniorrafia. Y cuando vamos a cerrar utilizando un material extraño que no es del paciente, llamamos hernioplastia. ¿Ya? Una malla, por ejemplo, una prótesis, no es del paciente. ¿Cuál será mejor? ¿Herniorrafia o hernioplastia? Herniorrafia, ¿sí? O hernioplastia. La mayoría dice herniorrafia. Ok. Veamos un ejemplo simple y típico. El ejemplo del pantalón aperto. Antes el pantalón aperto eran de mujeres, pero hoy en día hasta varones. Ahora imagínense uno de esos pantalones así bien ajustados y que alguien se esté sexy y se rompa. Eso sería una hernia, hay un defecto, hay una orificio. El dueño del pantalón o la dueña del pantalón vaya a su casa y vaya a coser. Eso sería herniorrafia. ¿Qué le va a pasar? Más probable es que digan, ¿no es cierto? Ahora, si en vez de hacer eso, el dueño del pantalón o la dueña corta un remiendo de otro pantalón, le pone como un parche, dibuja y luego se vuelve a poner, ¿qué le va a pasar? Por lo menos en ese sitio no abrirá, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende esto de que sea mejor o peor técnica? De la tensión en el tejido vecino. Cuando nosotros tenemos una hernia, imagínense mi MJT, aquí estamos todos. Si quisiera hacer herniorrafia, tengo que unir esto, ¿verdad? Pero al unir estos bordes, estoy aumentando la tensión en el tejido vecino. De manera que al menor esfuerzo que yo haga, él se va a ver. Entonces va a haber mayor recidiva en estos pacientes. Pero si en vez de hacer esto, yo pongo evidentemente una malla encima, estoy dejando libre de tensión el tejido vecino. Por lo tanto, hay menos probabilidad de que haya una recidiva. Es por eso, fíjense que la mejor técnica son las técnicas de hernioplastia. Ya nadie hace herniorrafia. La herniorrafia era muy buena, pero en la época del siglo XVIII, cuando se empezó a hacer el tratamiento de las hernias inguinales. Antes del siglo XVIII estaba prohibido por escrito operar porque los pacientes se morían, los pocos que sobrevivían recidivaban las hernias, entonces era mejor no operar, vivían más años con su hernia que operar. Pero después del siglo XVIII empezó con las técnicas de herniorrafia y después dieron lugar hasta 1969 más o menos, donde empezó la técnica de Lichtenstein, que era la técnica de malla o protésica, que también, fíjense, por eso se llama técnica sin tensión a este tipo de técnica. ¿Ya? Entonces, ¿está claro? Bien. En algunos casos podemos utilizar, sin embargo, un braguero. ¿Ya conocían lo que es un braguero? Sí. Sí, según técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Nos han debido mostrar, hemos tocado, que estamos tratando un braguero. Los que no conocían, esto es un braguero. ¿Ya? Es como un arnés, fíjense, que tiene estructuras rígidas en la región inguinocrural.
¿no? Esto realmente es cuero y es incómodo para el paciente para poner. Para utilizar un braguero se necesita que la hernia que tenga sea reducible. No se puede colocar un braguero en una hernia que no sea reducible. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? La hernia debe reducirse y ahí nos ponemos o se pone el paciente el braguero. Es como si todo el tiempo el paciente estuviera apretando con su mano ese sitio de la hernia para evitar que salga. Si no sale la hernia, hay menos riesgo de que crezca el anillo y después aparezca como una hernia gigante. Y menos riesgo de que se complique con una encarceración o estrangulación. ¿Ya? ¿Cuándo utilizamos este braguero? Es un tratamiento paliativo, no es definitivo, indudablemente. Cuando haya mucho riesgo para la cirugía del paciente. Pacientes de 96, 98 años que tengan comorbilidades, que tengan un riesgo cardíaco, un riesgo quirúrgico 4/4, por ejemplo. Significa que tiene 100% de probabilidad de que o se muera o tenga complicaciones el paciente. En esos casos, cuando vemos que el riesgo es mayor al beneficio que le vamos a dar, utilizamos un braguero. ¿Ya? En nuestro medio utilizamos cuando vamos a prolongar la estadía o el tiempo de espera quirúrgico. Esto ocurre en los hospitales de seguridad social. Y les hablo de la Caja Nacional, un poco específicamente. Los tiempos de espera quirúrgico lamentablemente son altos, no porque nosotros queramos, sino porque no hay condición, son pocos médicos, muchos asegurados, y esta patología puede ser muy frecuente. De manera que cuando el paciente va a la consulta y dice, sí, la vamos a operar, pero no tengo espacio hasta dentro de 6 meses. Y 6 meses el paciente tiene que esperar a que lo puedan operar. En ese tiempo puede complicarse, puede encarcelarse, estrangularse, crecer y fallecer. En esos casos también utilizamos el proceso de radio. No es un tratamiento definitivo, repito, solo es paliativo y no garantiza 100% que no haya complicaciones. Bueno, dentro de las técnicas de herniorrafia, que habíamos dicho que herniorrafia es la reparación del defecto herniano, utilizamos los propios tejidos del paciente. Dentro de esas técnicas de herniorrafia está la técnica de Bassini, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en qué consiste la técnica de Bassini? ¿Recuerdan o no recuerdan? Altísimos conocimientos en técnica. ¿No recuerdan? ¿Pueden describir la imagen? No. Tampoco puedo. Bien. A ver. Vamos a graficar muy rápidamente. Vamos a ver. Habíamos dicho que cuando hablamos de hernia, tenemos que ver de eliminar estas situaciones. Dos estructuras importantes: la espina hilatante superior y la síntesis del pubis, o el pubis. Ahí hay un ligamento inguinal y por encima de este ligamento está el conducto inguinal que mide 4 centímetros, que tiene una relación de arriba hacia abajo. Así está, ¿verdad? Ahora bien, cuando aparece una hernia, esta hernia puede tener su origen aquí, en este orificio inguinal interno profundo, o puede tener su origen en la pared posterior del conducto. Ambas hernias, habíamos dicho, ambos sacos, las primeras hernias, van a salir por el orificio inguinal superficial o externo. Y cuando salgan, ahí vamos a poder ver macroscópicamente la hernia. ¿Ya? ¿Qué hacemos para operar a estos pacientes? Cuando vamos a operar por una cirugía abierta o cirugía por vía anterior se llama, lo que hacemos es una incisión en la piel de más o menos 6 a 8 centímetros paralela al ligamento inguinal. Entonces, vemos el sitio de la hernia, vemos la espina superior del pubis, trazamos una línea imaginaria y encima hacemos una incisión en la piel y tejido celular subcutáneo. Después que hemos hecho esto, vamos a llegar a la pared anterior del conducto inguinal, que seguramente vamos a ver en esta forma. Vamos a ver el ligamento inguinal, así,
vamos a ver el músculo oblicuo externo, que tiene sus fibras en esta dirección. Este músculo tiene dos pilares, tres en realidad, un pilar externo, un pilar interno y un pilar posterior que estaría aquí atrás. ¿Ya? Y aquí estaría, bueno, esto sería el ligamento inguinal y aquí estaría la sínfisis del pubis. Entonces vemos todavía parte de ese músculo que se entrelaza con las del lado opuesto y forma la línea alba, habíamos dicho, la vaina de los rectos, etc. Entonces, en esta primera etapa, vamos a ver la pared anterior del conducto inguinal, la pared inferior, y probablemente aquí vamos a ver así un saco en la hernia. Pero no vamos a ver el conducto inguinal como tal, porque el conducto está cerrado por la pared anterior, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos para ver adentro? Tenemos que cortar, por lo tanto cortamos también en una dirección paralela al ligamento inguinal, esta aponeursis del músculo oblicuo externo. Y cuando hemos abierto, ahora sí lo podemos abrir como si fuera un libro, y ahí vamos a ver la región inguinal propiamente. Después que hemos hecho esto, vamos a tener una imagen así. Por una parte vamos a tener una imagen alta. Esto es lo que se ha cortado, que sería la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Aquí estaría la otra aponeurosis, así abierto como un libro. Aquí estaría la espina ilíaca superior. Este es el ligamento inguinal. Y aquí estaría la sínfisis del pubis. Si hemos abierto así, debajo de esto estaría el tendón conjunto. Porque si esta es la pared inferior, esta es la pared superior. ¿Cierto? La pared anterior está abierta o corta. Y aquí adentro veríamos el orificio inguinal interno profundo y probablemente de ahí veríamos el saco. ¿Ya? Cuando la hernia es indirecta, el saco herniario está dentro de los elementos del cordón espermático. Si ustedes recuerdan, el cordón espermático es delgado, tiene en su interior el plexo venoso pampiniforme, tiene el músculo cremaster, que es el más superficial, la túnica vaginal interna, externa, la arteria espermática, etc. El conducto deferente, todo eso que ustedes saben de memoria. Y en medio de todo eso está el saco de la hernia. Entonces, cuando la hernia es indirecta y sale por aquí, para poder separar este saco, tenemos que cortar el músculo cremaster. Luego recién identificamos el saco. En cambio, cuando la hernia sale por la pared posterior, es decir, una hernia directa, fíjense que vamos a ver el cordón espermático así y el saco de la hernia va a estar separado. Aquí estaría el orificio inguinal interno. Entonces el saco debe estar separado de los elementos del cordón. ¿Ya? Bueno, después que hemos visto esto, lo que hacemos es separar el saco de los elementos del cordón y luego reintroducir el contenido a la cavidad. Si vemos que esto tiene intestino en su interior, intestino delgado, grueso, etc., reintroducimos a la cavidad y cortamos el saco. Generalmente se corta el saco de la hernia. Bueno, vamos a cortar el saco y después que hemos cortado, vamos a tener una imagen más o menos así. No es tan fácil de borrar con esto, claro. La tableta gráfica es mejor, ¿verdad? Bueno, por esto creo que ustedes saben. Ya. Entonces, vamos a tener una imagen así. Aquí estaría nuestro cordón espermático, ya está separado. Y probablemente aquí va a estar nuestro resto del saco de la hernia. ¿Ya? Ahora bien, a lo que íbamos. En esta técnica de Bassini, lo que vamos a hacer es unir el tendón conjunto al ligamento inguinal. Entonces, ¿cuál es el tendón conjunto? ¿Qué pared forma el tendón conjunto?
¿La pared? Los dos forman, ¿verdad? Pero ¿cuál de las cuatro paredes? La superior. Si le echamos fuera así estamos. La pared superior, esta pared superior. ¿Ya? Esta vamos a unir al ligamento inguinal. Es decir, toda esta pared superior la vamos a descender y vamos a unirlo aquí, al ligamento inguinal. Conjunto. Y el cordón espermático, este cordón debe pasar por encima del tendón común, no por debajo, no por encima. Fíjense que con esta técnica de Bassini estamos protegiendo esta que es la pared posterior del conducto inguinal. Y además estamos cerrando este orificio inguinal interno profundo y estamos permitiendo el paso solo de los elementos del cordón espermático. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando vimos las hernias directas decíamos que hay un mecanismo que protege a la gente joven de no tener hernias directas y le llamábamos este mecanismo obturador? Decíamos que cuando se contraen nuestros músculos abdominales y aumentamos la presión, el ligamento inguinal asciende y el tendón conjunto desciende y entre ambos cierra, decíamos, Bassini todo el tiempo ha hecho presente eso, o sea, ha visto que ese mecanismo era el que protegía y lo que ha hecho es unir el tendón conjunto al ligamento inguinal, pero todo el tiempo, no solamente con ese punto. ¿Ya? ¿Está claro? Yo, ¿pueden operar hernias? Sí. Bueno, veamos. Esto para fines didácticos es lo que acabamos de hablar, nada más aquí está en un libro, mejor presentado y todo. Ya está abierto, fíjense bien, tejido celular subcutáneo. Este es la poneros del músculo oblicuo externo que está cortado, así como si fuera un libro. Esta es la pared posterior del conducto inguinal. Esto que se ve en azul es el ligamento inguinal, por lo tanto es la parte inferior. Aquí arriba está el tendón conjunto, que es esto. Este es el orificio inguinal interno profundo y este es el cordón espermático. ¿Ya? Y aquí estaría la síntesis del músculo. Y aquí estaría la espina cántero superior. ¿Ya? Pues ya estamos ubicados. ¿Qué hacíamos con la técnica de Bassini? Tendón conjunto al ligamento inguinal. Y esto debe ir por encima de eso que se ha unido. Finalmente va a quedar así. Fíjense, el tendón conjunto se une al ligamento inguinal y el cordón espermático pasa por encima de eso que se ha unido. Ahora bien, el orificio, fíjense cómo era dilatado, inguinal interno profundo, por donde salía la sed. Ahora fíjense, el nuevo orificio permite el paso solamente del cordón espermático. ¿Ya? Esa es la técnica de base. Después de que se ha hecho esto, se vuelve a cerrar esta pared anterior. Esto que se ha abierto como olivo se vuelve a cerrar. ¿Ya? ¿Está claro? La otra técnica es la técnica de McVeigh. Esta técnica de McVeigh ha sido pensado más bien para las hernias inguinales o crurales. ¿Ya? Sin embargo, en esta técnica también se puede proteger la pared posterior del conducto inguinal y también el orificio inguinal interno profundo. Vamos a ver muy rápidamente cómo se hace y por qué se dice que son las hernias crurales. Por una parte tenemos la espina cántero superior y la síntesis del pubis. Si nosotros vemos, entre ambas hay una estructura que se llama ligamento inguinal, ¿verdad? Por encima de este ligamento está el orificio inguinal superficial. Aquí está la pared superior del conducto inguinal y aquí está el orificio inguinal interno profundo. Este es nuestro conducto inguinal, ¿verdad? Y esto, si ustedes quieren, habíamos visto que tiene una inserción como si fuera un arco. El tendón conjunto. ¿Recuerdan? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Debajo, en esta parte inferior, hay una rama esquepubiana en el hueso mismo iliaco. Y en ese hueso, en esa rama que es ósea, hueso mismo, hay un ligamento, este que se llama el ligamento de Cooper. Aquí está el ligamento, aquí abajo. ¿Ya? En esta parte interna hay un ligamento que se llama ligamento lacunar o ligamento de Gimbernal, que es así chiquitito. Está formado por fibras del
ligamento inguinal interno y del contralateral, y algunas otras fibras incluso del tendón. Ya, ese es el ligamento del invernadero lacunar. Después en esta parte media, si ustedes recuerdan, en esta parte había una vena, ¿recuerdan? La vena femoral. Al lado de ella estaba la arteria, ¿recuerdan? La arteria femoral. Y de estos dos salían los vasos epigástricos inferiores, ¿no es cierto? Así, ahí está bien. Las hernias crurales salen por este orificio. Esta es la región crural. Eso vamos a ver después. Pero para que ustedes vean cómo está limitado este anillo crural: ligamento inguinal, ligamento de invernadero lacunar, ligamento de Cooper y la vena femoral. Así se limita. ¿Ya? ¿Qué se hace en la técnica de Mabey? Este tendón conjunto que está aquí arriba debe unirse aquí al ligamento de Cooper. Por aquí, acuérdense, discurre el ligamento, perdón, el cordón espermático del varón que termina en el testículo y el ligamento del hombre. Entonces, ¿qué hacemos con esta técnica? Tenemos que todo este tendón conjunto llevarlo hasta aquí abajo. Tenemos todo el tendón hasta aquí abajo. Y aquí vamos a unirlo al ligamento de Cooper conjuntos. Entonces, decía yo, pensado para el crural porque está tapando este orificio crural para evitar que salga. Pero al descender, está también cerrando la pared posterior del orificio inguinal y además está cerrando el orificio inguinal interno. Por lo tanto, también sirve para eso. La desventaja es que desde aquí arriba que llega hasta aquí abajo, aumentamos pues enormemente la tensión en el tejido este, ¿no? Cuando se hacía esta técnica, se cortaba así incisiones longitudinales para librar un poco esa tensión. Si esto está muy tenso, ustedes cortan así y eso que han cortado va a aparecer así. Y con eso se libera parte de la tensión. ¿Ya? Esa es la técnica de Mabey. Espero que recuerden porque eso tenemos que hacer tema de ustedes. Me hayan visto videos. Entonces, para recordar un poco, el tendón conjunto, digamos, que está aquí abajo, y esos son las terminaciones superiores. ¿Ya? Esas son las técnicas del ignorante. Bueno, de mallas vamos a hablar muy poquito porque esto han visto con detalle el año pasado. Tengo que tocar mallas y demás. Hay mallas de polipropileno y politetrafluoroetileno, que son, digamos, las más conocidas mallas. Si ustedes recuerdan, hay de todo tipo, ¿no es cierto? Y si han leído alguien la historia de la hernia, van a darse cuenta de que para reparar el defecto con prótesis se utilizaba hasta las medias nylon en algún momento. Las medias nylon servían para proteger las hernias, mallas. La piel se utilizaba como un injerto, porque la piel se daba la vuelta y se ponía encima de la malla que servía también de protección. Muchas cosas, han aparecido mallas de Vicryl, mallas de Prolene, mallas de un montón de mallas, ya en la idea siempre de proteger el defecto. De todas esas nos hemos quedado con las mallas de polipropileno. Polipropileno es el plástico que está presente en los vasos de Coca-Cola, en ese vaso de agua, en lo que ustedes quieran. Ese es el material de polipropileno. Tiene algunas ventajas. Este polipropileno tiene una gran adherencia a los tejidos. Es decir, ustedes dejan el polipropileno en contacto con la pared abdominal y en unos meses se va a fijar y va a ser parte de la pared. Si ese polipropileno ustedes dejan en contacto con el intestino, en horas se va a unir el intestino y probablemente en días se va a fiscalizar, se va a perforar el intestino. Entonces, ese polipropileno no podemos dejar en contacto con el intestino, esa es la desventaja. Después aparecieron los elementos o las mallas del PTF, politetrafluoroetileno, vienen con nombres comerciales como el Doretex, etc. ¿Ya? Este politetrafluoroetileno es como una tela, no tiene orificios como el polipropileno. El polipropileno es esto que están viendo, fíjense, parece una malla realmente, pero el politetrafluoroetileno es como una tela, es microporosa y la ventaja que tiene es que no se pega al tejido vecino. Ustedes pueden dejar en la pared
Después de 10 años abren, va a estar suelto, no va a estar fijado. Pueden dejar en contacto con las vísceras y todo el tiempo va a estar sin unirse a las vísceras. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces estas mallas se pueden colocar junto con el tejido, con el intestino, etc. ¿Ya? Ahora bien, hay mallas mixtas o mallas combinadas. Resulta que si vamos a poner una malla en el abdomen, en la cavidad peritoneal, imagínense, hay una hernia, este es el orificio de la hernia, y queremos cerrar ese orificio desde adentro, entonces pusiéramos la malla aquí, pero al poner aquí va a estar en contacto con el intestino. Tendríamos que poner las de politetraporetileno. La desventaja de este es que esta nunca se va a pegar a la pared y en algún momento puede crear un espacio y por ahí meterse otra vez el intestino y respirar. Por eso hay mallas mixtas. De un lado es polipropileno y del otro lado es politetraporetileno. Entonces ponemos la que es de polipropileno a la pared, va a quedar firme esa adherencia y del otro lado como es politetraporetileno, pues las asas no se van a pegar. ¿Ya? La desventaja que son más caras que las otras. Para que ustedes se den cuenta, 15 por 15 de este material, entre 150 a 800 bolivianos, dependiendo de la marca maestra. 15 por 15 de este material, entre 7.000 hasta 30.000 bolivianos, dependiendo de la marca. Y 15 por 15 de esto, desde 15.000 hacia arriba. Entonces, realmente son mallas caras, ¿no es cierto? Por eso lo que más utilizamos son las de polipropileno. ¿Ya? Bueno. Después, en 1960 más o menos, apareció la técnica de Lichtenstein. La técnica de Lichtenstein, que fue la primera técnica de rinoplastia, libre de adherencia. Y a partir de aquí en adelante, pues se han desarrollado muchas de las técnicas. ¿Se acuerdan cómo se hace la técnica de Lichtenstein? ¿Qué consiste? ¿Se acuerdan o no lo recuerdan? Bueno, vamos a tener que recordar utilizando lo que mejor sabemos, nuestra imaginación. Ok, volvamos a lo que habíamos visto antes. Abrimos nuestro aponeurosis como si fuera un libro, ¿no ven? Y es lo que vamos a hacer. Por una parte tendríamos aquí nuestro ligamento inguinal, que sería esto, este es el ligamento inguinal. Aquí estaría nuestro orificio inguinal interno profundo. Vamos a hacer de cuenta que la hernia era indirecta. Acuérdense que cuando la hernia es indirecta, el orificio es grande, está aumentado, y además de aquí sale el cordón espermático, ¿no ven? Y aquí estaría nuestro saco ya reducido y además cerrado. Esta sería la pared posterior, ¿no? Y más aquí abajo estaría la síntesis del pubis. Así estaría, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con la técnica de Lichtenstein? Necesitamos una malla. Esta malla generalmente es una malla de 15 por 7 centímetros, así, rectangular. Esa es la malla que vamos a utilizar. A esta malla lo que hacemos es cortar en este sentido y abrir aquí un orificio. Esto que se ha cortado, estas patitas, si quieren que se ha cortado, la vamos a entrecruzar, de manera que esto va a ir así y esto va a ir hacia el lado, así, ¿ya? Así se va a cruzar. Y vamos con este orificio. Esto vamos a colocar en esta zona. Entonces, la malla la vamos a extender aquí en este espacio, así como están viendo. Así. Y aquí va a haber un orificio. Vamos a fijar la malla a la fascia prepúbica. Aquí, esa es la fascia prepúbica. Y además al ligamento inguinal con un surjet continuo, hasta la altura más o menos del orificio inguinal interno. Al tendón conjunto la vamos a fijar con puntos separados. Y al hacer un orificio y dejar pasar por encima al cordón espermático,
así como están viendo, por encima. Entonces estaríamos protegiendo la pared posterior del conducto inguinal, que está cubierto por la malla. El orificio, fíjense, original era todo esto, por aquí está el lengua indirecta. Ahora está cerrado por la malla, y ese orificio que hemos hecho en la malla es el nuevo orificio inguinal interno. Y aquí otra vez, fíjense, este cordón esquemático debe pasar por encima de la malla, así, no debe estar debajo de la malla. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, vamos a ver muy rápidamente el esquema primero y luego acerca de esta técnica. Antes de pasar al video, vamos a ver esta imagen. Orificio inguinal interno profundo, ligamento inguinal, tendón conjunto, cinturón del pubis y el orificio inguinal interno profundo. Fíjense, la malla se extiende en todo eso, habíamos dicho, a la fase república, al ligamento inguinal y al tendón conjunto, y aquí hay que hacer un orificio. Ese es el orificio que se hace entrelazando o cruzando esos extremos, y finalmente esto es lo que queda. Fíjense, este es el nuevo orificio inguinal interno profundo, este es el tendón conjunto, estamos viendo conjuntos. El ligamento inguinal está más aquí abajo, esto en realidad, y fíjense cómo la malla, el cordón pasa por encima. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos protegiendo toda esta pared posterior, que ahora tiene una malla de refuerzo, y estamos cerrando el orificio original que era abierto, y estamos dejando solamente pasar a través del orificio al cordón esquemático. Bueno, vamos a ver, habíamos dicho esquemáticamente. Ahí estamos con un paciente con una hernia inguinal. Se puede hacer con anestesia local este procedimiento, no necesariamente con anestesia general. Entonces va a depender del tamaño de la hernia, etc. Puede ser infiltración, lidocaína, al 2%, con epinefrina, sildenafila, etc. Apertura de piel, tejido solar subcutáneo, aquí hay la fase de Camper, fase de Scarpa, hasta llegar a la aponerosis del músculo oblicuo externo, ¿no? Que para fines didácticos se ve como músculo, pero en realidad ya sabemos que es aponerosis. Abrimos esa pared anterior del conducto inguinal y ahora vamos a poder ver el conducto inguinal propiamente dicho. Y esto que están viendo es el cordón espermático. Habíamos visto que las señas indirectas salen por dentro del cordón, el saco está por dentro. Entonces, para poder separar hay que abrir el músculo cremáster y luego separar los elementos del cordón espermático del saco del aire. El saco, se puede abrir el saco, ver el contenido, en este caso intestino, reducir el contenido a la cavidad y finalmente hacer una resección del saco y una ligadura. Los elementos del cordón están respetados, el punto referente y todo. Fíjense cómo el cordón es más delgado, digamos, grueso así como. Entonces el orificio inguinal interno puede llegar hasta aquí inclusive. Toda esta es la pared posterior del conducto. Finalmente lo que se hace es colocar una malla para proteger la pared posterior y también el orificio inguinal interno o profundo. Y después se cierra la aponerosis del músculo oblicuo externo, que se había abierto. Después el tejido celular subcutáneo con las fascias de Camper y Scarpa, y finalmente la piel del paciente. ¿Ya? ¿Está claro? Más o menos. ¿Ya? Bueno, veamos, esperemos que ahora sí esté claro. Entonces, apertura de la piel y tejido celular está vivo por el saco. Esta es la aponerosis del músculo oblicuo externo, también en blanco. Aquí está el orificio inguinal superficial o externo, todo lo que veían es el saco del aire. Esta es la aponerosis del oblicuo externo y se está separando de los demás elementos que sería el tendón conjunto que está aquí adentro. Ustedes tienen adherencias y del otro lado lo mismo. Todo esto es el saco del aire. Aumentado en diámetro. Por lo tanto, el saco está dentro del cordón espermático. Este es el ligamento inguinal, esto que está viendo aquí. Entonces está abriendo ese músculo cremáster, todo esto es el cordón espermático. Aquí está
está el plexo venoso pampiniforme, el conducto deferente, todos los elementos del cordón. Y además de eso está el saco del aire. Pues lo que hay que hacer es separar esos elementos del cordón para no lesionarlos del saco del aire. Realmente cuando se va a cortar un músculo máster, lo que se hace es ligar, ¿no? El músculo sangra. Estás rechazando, separando los elementos del cordón, del saco del aire y de la grasa previa. Hay que tener cuidado con este tejido adiposo porque a veces es grasa del cordón mismo. No hay que desvascularizar. Se está separando los elementos del cordón, entonces van a dar el saco del aire. A veces hay vasos, esos hay que ligarlos, porque si no sangra. Esta es la grasa del cordón o el plexo venoso pampiniforme y este es el saco de la hebra. Esto es tijera por si acaso. ¿Qué está haciendo? ¿Con qué están haciendo? Un tejido que, si bien es cierto, es bien irrigado, generalmente si se toman las maniobras adecuadas no sangra, por lo menos no mucho. Parece fino es el saco de la hebra. Ya está separado los elementos del cordón. Están quedando. Es parte de la grasa preherniaria, que también tiene vascularización, y este es el saco, fíjense cómo se reintroduce en la cabeza. Entonces la pared posterior del conducto inguinal, cordón esquemático, es el que está levantado. Y una malla, que es una malla de polipropileno, fíjense ustedes, es macroporosa. Entonces generalmente el tamaño habíamos dicho que es 15 por 8 centímetros, el tamaño que se coloca. Hay que fijar a la fascia prepúbica y después al ligamento inguinal. Entonces este es el ligamento inguinal y ahí se va a fijar la mano a través de un surjet continuo. Esto que están viendo, este es el ligamento inguinal.
cordón espermático. Y habíamos dicho que esto tiene que pasar por encima, no por debajo. Y para que pase por encima hay que cortar la malla. Aquí estaría el orificio inguinal interno profundo. Entonces se pasa la malla y ahora se está fijando al tendón conjunto. Todo esto que están viendo en la pared posterior del conducto, fíjense cómo está protegido por la malla. Entonces, que sea cruzado, se pone un punto y se fija al ligamento inguinal. Y lo demás se extiende simplemente en ese espacio hasta la espinilla anterosuperior. Ahí no hay necesidad de poner puntos. Entonces, este es el cordón espermático, la pared posterior del conducto inguinal. Fíjense, aquí se le parte el orificio inguinal interno profundo. Esto va a quedar por encima. Ahí está el orificio inguinal interno profundo, aquí, y esto que está cerrado y ahora permite solo el paso del cordón espermático. Y todo eso, lo demás es la pared posterior del conducto inguinal que está protegido con la malla. Finalmente se vuelve a unir la pared anterior del conducto inguinal que se había abierto para hacerlo más anatómico. Igual se cierra con un cierto motor. Y después se cierra, pues se quiere poner a soportar. Estos son puntos separados habitualmente. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? ¿Puedo preguntar en su examen? ¿O no hay nada?